casi toda la mañana viendo Globovisión, porque tenía la oportunidad de estar en el hospital militar haciéndome unos exámenes. Y entonces a mí me impresionó mucho la cobertura que le dan en primer lugar a la concentración en la Plaza Venezuela. Me impresionó por la magnitud, por la multitud de estudiantes opositores que se habían concentrado allí. Y como también vi simultáneamente la de la Plaza Oleri, por el mismo canal, entonces vi que eran dos magnitudes más o menos parecidas, similares, ¿no? Y luego veo el desarrollo de la marcha, tranquila, pacífica, y finalmente la parte, ya cuando la marcha llega al final, frente al Ministerio Público. Entonces ahí sí se distorsionan los hechos, porque inesperadamente comenzó el apedreamiento del edificio de la Fiscalía, y se disuelve la manifestación, entrevistan a uno de los dirigentes desvinculándose de esos hechos que acababan de comenzar, y después yo supe, me lo dijo la propia fiscal, que ella tiene la lista de los estudiantes que iban a entrar a conversar con ellos, a negociar la situación, y que ya había el personal y ella misma estaba dispuesta a entrar en esas negociaciones, pero sorpresivamente hubo un cambio y parece que fue por la presencia de un diputado o una diputada, y entonces comenzaron a pedir que ella saliera a la calle, y eso por supuesto era una temeridad en esos momentos, ¿no? Y entonces a partir de allí entonces fue a apedrear y cada vez más violento. Todo eso yo lo vi por la pantalla de Globovisión, y claro, después buscaba otros canales, pero la fuente principal de la información que yo recibí el Día de la Juventud de esos acontecimientos fue Globovisión. Fíjate que mucha gente asocia la cobertura de hechos violentos a lo que ocurrió en Venezuela en el Caracazo, en el año 1989. Sí. ¿No? ¿Qué es lo responsable en estos casos? Lo que va asociado a la misión del periodismo, más allá de que el gobierno quiera o no quiera que se cubra tal cosa, o que las leyes impidan que se cubra tal o cual cosa, o que la línea editorial no lo quiera, o que la oposición no quiera que se cubra tal o cual cosa. En el caso del 27 de febrero, del cual se va a cumplir un nuevo aniversario, ahí 27 y 28 ocurrieron hechos, digamos, que se salieron de la mano, porque la difusión de la facilidad con que se saqueaban negocios, se atacaban a algunas empresas, etcétera, se hizo de tal manera que estimuló a que otros salieran, y por eso hubo esos días sin ningún tipo de control policial, fueron desbordados, incluso había policías, no sé si tú lo supiste, lo recuerdas o lo viste, policías ordenando el saqueo. Ordenando el saqueo, no? Exacto, ¿no? Entonces todo eso lo hicieron los medios, casi yo diría que inconscientemente, por darle cobertura inmediata y completa a lo que estaba sucediendo. Después, por supuesto, se restringieron, y es cuando viene la represión, cuando es al ejército al que llaman a la calle, porque ni la policía ni la guardia eran suficientes. De manera que hay una posición de los medios, particularmente los medios televisivos, que de alguna manera se le puede señalar como corresponsable de la proyección de esos acontecimientos del 27, 28 y de febrero hasta el 1 de marzo, ¿no? En este caso, fíjate, mañana es un día que se han convocado dos movilizaciones. Una, la que anunció Leopoldo López para ir al Ministerio de Interior y Justicia, y la otra, la que está convocando PDVSA con los trabajadores petroleros para la entrega del contrato colectivo. Sí. Y bueno, la gente tiene sobradas razones para temer que pueda ocurrir algo mañana, claro, ¿no? Claro. Me gustaría saber primero tu opinión sobre estas movilizaciones, y en segundo lugar, tu visión con respecto a lo que pudiera pasar en Venezuela con una eventual detención de Leopoldo López. Bien, en relación al primer escenario, yo creo que las dos marchas partan de la Plaza de Venezuela es un riesgo enorme que no deben correr ni los organizadores de una y otra, ni el propio gobierno. Entonces, eso habría que evitarlo. Y creo que una forma, de alguna manera se la escucho al alcalde Jorge Rodríguez cuando dice que una de esas marchas no está permisada. De manera que ese permiso, cuando lo soliciten, estará condicionado para que el punto de partida no sea la Plaza Venezuela, porque... Entiendo que no va desde la Plaza Venezuela,
que parece que va de otro sitio, pero aún así igual van a un destino que es el centro de la ciudad, ¿no? Sí, el asunto está en que se establezcan tales diferencias de manera que no sea posible Que coincidan, pues. que coincidan y que, no sé, hay algún cordón policial que esté en el medio, etcétera. Pero eso tiene que evitarse como sea, como dé lugar, porque si no es impronosticable su desarrollo, su desenlace, ¿no? Y con respecto a una eventual detención de Leopoldo López, ¿cuáles serían las consecuencias políticas en tu...? Bueno, sí, como se supone, porque ya lo anunció, él se va a entregar, y va a ser sometido a un juicio. Bueno, eso puede convertirse en un factor de agitación más o menos permanente, pero incluso en el exterior, si el gobierno no sabe manejar desde el punto de vista informativo todas las razones que lo habría llevado a tomar una medida de esta naturaleza. No hay que olvidar que ya Leopoldo López estuvo en otra oportunidad detenido por otras razones, creo que tenían que ver con corrupción o peculado, etcétera, y fue incluso suspendido como eventual funcionario electo, ¿no? De manera que tiene algunos antecedentes y ha estado señalado como, digamos, responsable o actor intelectual de las movilizaciones violentas que se han producido. Entonces, bueno, yo creo que puede ser convertirse en una papa caliente para, como se dice corrientemente, para el gobierno, pero también puede ser que contribuya a calmar un poco la situación después de las primeras reacciones iniciales, ¿no? Si el gobierno es persuasivo y convence a la mayoría de que tenía motivaciones suficientes para tomar esa medida, pues los riesgos son mucho menores. Por cierto, hubo un trabajo de investigación de Últimas Noticias con respecto al tema de las muertes que ocurrieron el día de la manifestación. Sí, un trabajo con muchos elementos que dan para una investigación que tendría que asumirse, ¿no? Con todas las consecuencias de esa investigación, y tiene que ver con la posible participación de funcionarios policiales en el uso de armas de fuego en el control de una manifestación. Hay una asociación directa entre esos funcionarios que aparecen retratados allí y las muertes. Bueno, eso es parte de las cosas que tiene que investigarse, pero como tú eres el director del periódico... Hay un hecho bien significativo, y es que el propio presidente Maduro anoche reconoció o dijo que había un grupo de funcionarios del SEBIN que, desobedeciendo una orden que se había dado de acuartelamiento, de que no salieran, hubo ese grupo que salió, y seguramente son estos que aparecen señalados en ese reportaje investigativo nuestro. Yo cuando oportunamente yo llamé a la fiscal, la doctora Ortega Díaz, para informarle que mañana publicamos esto y quisiera que ella que lo leyeran con el debido detenimiento, que eso tenía bastante sustento desde el punto de vista de las pruebas periodísticas, y que creo que debía ser un elemento para la investigación que habían comenzado. Ella me dijo: despreocúpese, Eleazar, así lo haremos, será una investigación transparente, y si aparecen funcionarios, nosotros seremos, bueno, implacables, definitivos para las sanciones correspondientes. Algunos comentarios en el Twitter, Eleazar. Todos Unidos 2014, y la censura, que es derecho constitucional a la información, o va a decir, porque usted es objetivo, que en Venezuela no hay censura, te dice aquí Todos Unidos. Aquí también dice Vladimir Maldonado: Eleazar, mañana es un día peligroso, el llamado del Leopoldo es a la violencia, ¿no te parece? Todo, bueno, otro comentario aquí. Otros comentarios. Lagunita Express dice: viste a tu hermano, ese sí es un revolucionario, aprende de él, Vladimir, tú sabes más que estar en Globo, tú vales más que estar en Globo. Bueno, yo aprendo de todos mis hermanos todos los días algo. Carlos Andrés lo iniciaron 2.500 millones, y a esto por cuánto lo van a enjuiciar, ya basta de corrupción. Entregándose Leopoldo, ¿será que se acaba la violencia, la escasez y la inseguridad en el país? Dice Ali Soto. Y aquí dice su Eduardo Jaime: ¿por qué los periódicos están publicando fotografías viejas y de otros países en primera página? Eso es fraude periodístico. Sí, comenzando por lo último, es un fraude, es un engaño a los lectores hacer lo que denunció ayer la ministra de Comunicación e Información, de publicar fotos que corresponden a situaciones de otros países, incluso de Egipto, como si hubieran sido tomadas aquí en Caracas o en Venezuela. Pero la primera pregunta, que es la que más me interesa... Sobre el tema de la libertad de expresión, que si hay censura o no en Venezuela. Sí, bueno,
censura entendida como la que ejercen funcionarios del Estado sobre los medios de comunicación para que determinadas informaciones u opiniones no se difundan en prensa, radio y televisión, no existe en Venezuela. Y si existe, pues debe ser denunciada como tal, de si es un Estado, si es aquí en Caracas, pero nosotros no tenemos ninguna información de que exista ese sistema de restringir la información o de restringir la opinión. ¿Y la autocensura, Eleazar? ¿Tú te autocensuras en Última Noticia? Bueno, es que llamar a autocensura a tomar decisiones de que algunas informaciones no aparezcan y otras sí, entonces en el periodismo en el mundo y durante todas las épocas, históricamente, en el futuro, siempre habrá alguien que tome, o algunos, que tomen decisiones de que tal información no va y otras informaciones sí van, que son las que aparecen. Pero eso no puede calificarse de censura, es un proceso de selección elemental que se hace en todos los medios. Bueno, Eleazar, muchas gracias por habernos acompañado. Okay, gracias, bueno, gracias a ustedes y será hasta mañana.